Alianapi, alma. Sumagpacha mushu ata pikanakupanchi allata mushu barata chaskina puncha ukunapas kapang imashnash kapangichi tukuyukunata aligu makaspaka alipacha mi kapangichi ali samska ukuna kanakupaichi runa llaqtakunapa rikuchi antaguma kikimasiyukunata yanapa Rafael Pérez Alrango kapani kunangmi kay imantak kitichipi kanakupanchi kaigo kasakiripan kota Cachiquitima Imbabura Marcapi Mama Shakta Ecuador. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Una Shakta Kunapa Causa TV. Su servidor Rafael Pérez Alrango. Estamos en la parroquia Imantac, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Esperamos que nos acompañe, porque el Consejo del Pueblo Quichua de Imantac va a realizar la toma de posesión. Kayukunapi Pactaya Catipasyon Imantak kiti Tanyaupa Mapusak Apukunapa Tiarina Tauna Hapina Bacha Pikapa Pactaya Catipasyon Masiyo Sinapacha Nyang Purikunata Bakta Chispa Kana Hugripang Kay Atong Kitumpa Saktamang Imantak kiti si Tanyaupa Musu Apa Usa Masikunata Ya Chispa Tauna Chispa Bakta Chikunata Kapangapa. Desde la parroquia de Imantac, los miembros del Consejo Quichua del pueblo Imantac, con sus acompañantes, de esta forma está realizando la marcha de aquí de Imantac hacia la comunidad Quitumba Grande. Are Sinapacha Siukunaka Sumagsanyan Purikunata Pakta Chispa Kana Hopang Hatong Kitumba Yaktamangnya Chayaspa Kana Hopanchi. Ya estamos llegando a la casa comunal Quitumba Grande. Sinapacha Tushushpa Ricochihupang Taita José Antonio Ramos Imanta Kitisemanda Takimashi José María Lita Taita Yumbo José Antonio Ramos Imanta, quien nos acompaña con Jano José María Lita. Hari Puka Mochikuguang Mushu Apo Masigo segundo Araki Imantac Quichua Imantac Kitishi Luna Zakta Tanyaupa Pusangapa. Como lo observamos, se encuentra el compañero con sus miembros. Segundo Araque, presidente del pueblo Quichua de Imantac. ¡Pueblo Imantac! Kay mi kapang runa zakta kuna pakao say kay perikus paka hatong Kitumba zaktapi nya tiari kunata pagtatis pakagripang kay Quichua Imantac Tanyau Pama Usanapa Masi segundo Araki Nyaupama Apak Apo
Así es la vida de las comunidades. En este caso, estamos en la comuna Quitumba Grande, en donde va a realizar la posesión del Consejo del Gobierno Pueblo Quichua Imantag, el compañero Segundo Araque, quien es presidente de dicha organización. Hatun Quitumba, llaktapa wasi, llaktapa apunchipa wasi mangnya, chayamushpa kanajukanchi. Sumakpacha uchillaw kunapas kikin churakunawan, kayshina wakra yuntata rikuchishpa paktachinajupan. Kiti Pulamaka, Kiti Pulamaka, Al Pachi, Tsunami Kazanis Pakapachi, Kaipi, Kai Shusha Kapikatanda la Kuspa Kapanchi, Kai Suma Rikuchi Kunawa Shamupan, Abago Tushui, Kai Nikan Yukanchipa, Kapsaikuna, Chinganishpa, Shamushka Kapan, Kai Kunata, Rikuchishpa, Shamushpa Kapan Mashiukuna, Ali Shamushka Kapachi Mashiukuna, Sumagna Paita Chayachipanchi, Kikigunata Mashiukuna, Shuk Shuk, Ayushaka Kunamanda, Tanda Nakushka Kapangichi, Yupay Chapanchi, Kaipi, Rikuchishpa Kapan Mashiukuna, Ashaguta Rikushpa Kapashu, Abago Tushuita Rikushpa Kapashu Mashiukuna. Ellos han llegado con la presencia del Abago Tushui, como antes lo bailaban en nuestras costumbres que se han estado desapareciendo, perdiendo, pero estas son prácticamente nuestras propias vivencias, nuestra propia cultura. De igual manera, a cada uno de ustedes, dando la cordial bienvenida, les invitamos a que puedan ubicarse en cada uno de los asientos para dar inicio al programa de posesión. Compañeros y compañeras, sean todos bienvenidos para que por favor puedan ubicarse en los asientos respectivos. Muy buenos días a cada uno de ustedes, sean todos bienvenidos. Ñamiña kay Ruray Pacta Chikunata Kayarishpa Kapagapa, ya para dar inicio a este programa de la posesión del nuevo Consejo de Gobierno Pueblo Quichua Imantag 2025-2028. Claro que sí, a todos y todas, dando la cordial bienvenida. Hoy es el día muy importante, muy especial para el pueblo Quichua Imantag, donde resaltamos nuestra propia cultura a través de la vestimenta, a través de nuestro idioma, a través de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Claro que sí, por eso estamos aquí reunidos de igual manera de otros lugares, de otras culturas, así como el pueblo Quichua Natabuela. Claro que sí, sean bienvenidos, pueblo Quichua Tabalo, pueblo Quichua Imantag. Estamos aquí de diferentes ayuyactas, comunidades, Pucallpa, Colimbuela, Ambi, nuestra parroquia. Estamos también reunidos desde Guananí, desde Piñán. Este día es muy importante para nosotros como pueblo Quichua Imantag. Vamos a dar inicio a esta posesión del Consejo de Gobierno del pueblo Quichua Imantag. Nuestro himno resuena en la lengua de los ancestros, recordándonos que la identidad
es una resistencia. Más nada, Quitumba. La palabra sea en el camino de los pueblos. Kay Pachagupica, ñaupa mapusha, kay akshak ukumandami, rimashpa kagripan, Walter Rivera, uyashpa kapashunchik. Agradecemos la participación de todas las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales que nos honran hoy con su presencia. Así también a todas las autoridades y organizaciones sociales hermanas que han acudido a este llamado, a este evento de posesión y investidura de nuestro Consejo de Gobierno del pueblo Quichua y Mantag. Para empezar, quiero extender un grato y público agradecimiento al primer Consejo de Gobierno del pueblo Quichua y Mantag, encabezado por el compañero Isaías Rumitaxi, quien con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso de trabajo, dio los primeros pasos con nuestra organización. Además, trazó el camino en beneficio de nuestra gente. Así también dio los primeros pasos por el autorreconocimiento, por la autoidentificación de nuestra gente, por hacer memoria de nuestros taitas, de nuestras mamas, de nuestros hatun taitas, de nuestras hatun mamas, por volver a revivir nuestra historia. También agradecer a todas esas personas que desinteresadamente colaboraron y trabajaron conjuntamente con el compañero Isaías e hicieron posible todos los proyectos, los talleres y demás eventos que realizó el compañero gobernador y su Consejo de Gobierno. No queda más que decir un profundo gracias. El camino está trazado, sin embargo, hay mucho por recorrer. Invitamos al compañero Segundo Araque y a su Consejo de Gobierno a continuar trabajando, a gestionar ante las instituciones públicas y privadas en beneficio de nuestra gente. Así también es necesario suscribir convenios con las instituciones de educación superior a fin de generar conocimiento y oportunidades dentro de nuestros territorios. Es importante organizar foros, congresos, debates con nuestros huambras que con gran esfuerzo llegaron a ser profesionales. Es importante generar conocimiento, ya que solo el conocimiento nos hará libres y permitirá alcanzar el tan anhelado desarrollo. Por otra parte, es fundamental trabajar por los derechos colectivos de nuestras comunidades, por nuestro autorreconocimiento, por nuestra autoidentificación. Es importante empoderarnos con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestros derechos, para darnos a conocer a nivel provincial y nacional. Y por qué no, en un futuro cercano, darnos a conocer a nivel internacional. Para que cuando salgamos de nuestro territorio, donde sea que estemos, donde sea que vayamos, ya sea por motivo de estudio, ya sea por motivo de trabajo, o por buscar mejores oportunidades en otros países, nos identifiquemos con gran orgullo como Imantag Yactamanta Runemicanchi. Finalmente, agradezco el esfuerzo y el compromiso de todos los cabildos filiales al pueblo Quichua Imantag por mostrar el compromiso de trabajo en unidad, quien con su apoyo y compromiso hicieron posible este importante evento que nos une hoy como runas y manteños. Que esa unidad se vea reflejada no solo hoy, sino también en los próximos trabajos que emprenda el Consejo de Gobierno del pueblo Quichua y Mantag. Muy agradecidos con todos. Cuyayay, pueblo Quichua y Mantag.